Queridos hermanos, hermanas, es un privilegio poder dirigir algunas palabras hoy. Me siento muy contento y muy feliz de poder dirigirme a ustedes. Quería primero agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo por vivir el Evangelio en sus hogares, por mantener viva la llama del Espíritu, por compartir el Evangelio también y por ser obedientes a lo que nuestros líderes nos piden. Gracias por su ejemplo y por su constancia en el Evangelio. Hoy quería hablar de un tema que se aplica mucho a esta situación especial que estamos viviendo. Para comenzar, voy a leerles la definición de una palabra que busqué en el diccionario, y esta palabra es autosuficiencia. La definición dice lo siguiente: autosuficiencia, autosuficiente, que depende de sí mismo, independiente, que no requiere ayuda para su supervivencia. Como vemos, esta definición nos ayuda a entender que aquella persona que es autosuficiente puede proveer para sí mismo. No depende de nadie más, no depende de la ayuda de otro. Sabemos que en el Evangelio y dentro del contexto del Evangelio, esta palabra, la palabra autosuficiencia, tiene otro significado. Para lograr la verdadera autosuficiencia, la autosuficiencia espiritual, debemos confiar en el Señor y debemos darnos cuenta que dependemos de Él para todo lo que vamos a hacer, tanto de nuestro Padre como del Señor Jesucristo. El Salvador enseñó este principio en la última cena, en el capítulo 15 de Juan, versículos 4 y 5, Él dijo lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Como vemos en esta escritura, necesitamos al Salvador. Lo necesitamos en nuestra vida a fin de lograr esa verdadera autosuficiencia. Necesitamos poder acercarnos a Él, poder tener una conexión con nuestro Salvador. Nosotros somos esos pámpanos que necesitamos de la vida verdadera de Jesucristo para poder llevar mucho fruto. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo logramos esta conexión con el Salvador? ¿Cómo logramos esta verdadera autosuficiencia espiritual en nuestra vida? Comienza con ejercer la fe, poder creer en el Salvador, arrepentirnos, poder hacer convenios con Él y vivir el Evangelio, esforzarnos por ser constantes en vivir el Evangelio cada día. Esos son los pasos necesarios para poder lograr la autosuficiencia. En resumen, el poder ser autosuficientes es utilizar de la manera correcta nuestro albedrío. A medida que nos esforzamos por seguir al Salvador y por acercarnos más a Él, vamos a poder darnos cuenta que el vivir el Evangelio y el guardar los mandamientos deja de ser una carga para nosotros. Empieza a ser algo que es mucho más fácil porque sentimos el Espíritu, sentimos el gozo que proviene de la fidelidad y empezamos a cumplir con aquella escritura que el Señor, aquello que nos ha dicho el Señor en las Escrituras, que están en Doctrinas y Convenios 58, versículos 27 y 28. Y dice: de cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad, y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos, y en estos vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Cuando yo estaba en los hombres jóvenes y en seminario y escuchaba esta escritura, siempre pensaba que el ser autosuficiente espiritualmente era que nadie me tuviera que decir que yo tenía que leer las escrituras o hacer oración, que yo lo iba a hacer de mi propia voluntad. Y en cierta manera es así, es que dependemos de nuestro propio testimonio, que podemos acercarnos al Salvador por nuestra propia voluntad. Algo importante, como dije antes, es que necesitamos confiar plenamente en el Señor. Una de las frases que muchas veces he escuchado en la iglesia es que debemos orar como si todo dependiera de Dios y luego actuar como si todo dependiera de nosotros. Hoy por hoy necesitamos vivir el Evangelio, necesitamos lograr una verdadera autosuficiencia. Empieza de manera personal, empieza por esforzarse uno por vivir el Evangelio, por, como leímos recién en la Escritura, estar anhelosamente consagrados a una causa justa, a una causa que es el poder lograr la salvación de los hijos de los hombres. A medida que seguimos esforzándonos por ser más autosuficientes, sin dudas van a ser en nosotros el deseo de ayudar a otros a que logren la autosuficiencia, a ayudar a otros a que se ayuden a sí mismos. Empieza eso en el hogar y necesitamos tener hogares fortalecidos. Hoy por hoy nuestros hogares son los refugios, son los lugares donde nos reunimos,
donde compartimos el Evangelio. El elder Bednar, dijo lo siguiente, y esto lo dijo en el año pasado, en abril del 2019, hace más de un año atrás. Y fíjense qué proféticas que fueron sus palabras. Él dijo: el centro de capacitación misional principal es nuestro hogar. Nuestras clases de la escuela dominical más instructivas deberían ser el estudio personal y familiar en nuestro lugar de residencia. Los centros de historia familiar se encuentran ahora en nuestros hogares. Las clases esenciales de preparación para el templo ocurren en nuestro hogar. El convertir nuestros hogares en refugios donde podamos permanecer en lugares santos es esencial en estos últimos días. Y pese a lo importante que el aprendizaje centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia es para nuestra fortaleza espiritual y protección hoy en día, será aún más importante en el futuro. Y esto es así. Hoy por hoy, gracias a las revelaciones que tenemos el programa Ven Sígueme, que nos ayuda a tener hogares autosuficientes, a tener hogares donde podamos vivir el Evangelio. Quería, para terminar, leer una escritura, un ejemplo que tenemos de autosuficiencia, ¿sí? Que fue el pueblo de Enoc. Como sabemos, el pueblo de Enoc fue llevado al cielo por su rectitud. Y el Señor dijo de este pueblo lo siguiente: y el Señor llamó a Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Entonces, yo cuando leía la historia de este pueblo me daba cuenta que este era un pueblo autosuficiente, que podían vivir el Evangelio en sus hogares, que cada uno tenía una conexión con el Señor, su propio testimonio, y ejercían la fe por guardar los mandamientos. Pero algo que me llamó mucho la atención es que dice que eran uno en corazón y voluntad. Y esto era porque se ministraban unos a otros, se conocían, se amaban y se ayudaban mutuamente a poder vivir el Evangelio. Y lo último que nos dice la Escritura es, dice, y no había pobres entre ellos. Fíjense que hemos estado hablando de la autosuficiencia y todavía no habíamos tocado nada sobre la autosuficiencia temporal. Es que la autosuficiencia temporal es una consecuencia de poder ser autosuficientes espiritualmente. Si nosotros vivimos el Evangelio, si nos esforzamos por guardar los convenios que hemos hecho con el Señor, vamos a tener el Espíritu. Y el Espíritu nos va a guiar y ayudar a tomar las mejores decisiones a fin de evitar aquellas malas decisiones que nos traerán riesgos de la manera temporal. Y nos van a ayudar a ser autosuficientes espiritualmente y autosuficientes temporalmente. Por eso, como dice la Escritura, no había pobres entre ellos. Yo sé que el Señor nos va a bendecir en la medida que nos esforcemos por crear refugios en nuestros hogares, porque nuestros hogares sean lugares donde mora el Espíritu. Sé que el Señor nos ama, que Jesucristo está a la cabeza de esta iglesia y que nos guía a través de su profeta. Sé de que los líderes que tenemos son inspirados por el Señor y que nos ayudan y nos dan consejos para aplicar en nuestros días. Sé que a medida que cada uno de nosotros nos esforzamos por vivir el Evangelio de manera individual, sentimos un gozo que no se puede sentir de otra manera. Amo al Salvador y comparto todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.